Hoy, en esta nueva cápsula informativa, para mí es muy especial porque la he visto desde muy pequeñita. Estamos hablando con Natalia Livesey. Buenos días, Natalia. Hola. Bueno, Natalia es una chica con fibrosis quística que, como he dicho, la vi prácticamente desde muy pequeñita. Ahora tiene 19 años, va para 20 en diciembre. Y lo más bonito de todo es que persiguió su sueño, consiguió que sus padres accedieran y diste un paso muy importante en tu vida, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un paso importante. Sí, sí. Bueno, vamos a poner antecedentes. Tu sueño era ser bailarina profesional. Sí, y lo Sigue es. siéndolo, sigue siéndolo hoy y estás en camino de conseguirlo porque estás en un centro de alto rendimiento de ballet, Ujú. de danza clásica, que es el Centro de Danza de Cataluña, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, nos tienes que contar una cosa. ¿Cómo se lleva una carrera que exige tanto a nivel físico con la fibrosis quística? Pues nada, la fibrosis quística ha sido mi vida, entonces, y sigue siendo mi vida, entonces es una forma de vida que se compagina, pues, como se tiene que compaginar. Es como, es lo que es, para mí ha sido siempre así, entonces, bueno. Sí, Para el resto de la gente puede ser algo excepcional, pero para mí ha sido claro. siempre Lo has incorporado en tu rutina diaria claro. y lo más importante, ¿se puede compatibilizar tratamientos, las sesiones de fisio que puedas tener que hacer, que a lo mejor, no lo sé, con el ejercicio que haces, que casi no saltáis y casi no hacéis nada, ¿verdad? Que la movilización del moco puede ser más frecuente en estos casos, pero ¿necesitas seguir haciendo tratamientos específicos de fibrosis quística? Hombre, yo siempre, todas las mañanas y todas las noches, tengo mis tratamientos de fisio que tengo que hacer y no me limita en absolutamente nada. Puedo hacer lo que hace todo el mundo, todas mis compañeras, Vale, perfectamente. Ahora sí me genial. puede condicionar, por ejemplo, porque a veces estamos hasta tarde eh, con actuaciones, por ejemplo, y volvemos a casa ya sobre las 11:30, 12, claro. Yo me tengo que poner a hacer fisio, entonces es Bueno, algo ahí que hay que hacer. fíjate que yo creo que ahí hay un trabajo súper importante de tus padres, ¿verdad? Porque Sí, si no te lo hubieran inculcado desde pequeñita, exacto. esto sería muy duro. Ponerte Claro, ahí a las 11:30 y decir, no, venga, que tengo que hacerlo. yo he tenido, pues, digamos, la suerte de eso, de que me lo han inculcado desde que nací, entonces ya está, es mi vida. Eso No puedo hacer. es una cosa súper importante porque siempre estamos hablando de, sobre todo cuando vienen papás y mamás con bebés recién diagnosticados, ¿no? Que piensan, ay, es que yo no sé qué va a poder hacer mi hijo, mi hija, no sé si tendrá limitaciones y tal. Tú eres el claro ejemplo, al igual que en una entrevista que hicimos a Llorens, que es abuelo con fibrosis quística, de que creo que hoy en día podéis conseguir lo que queráis, ¿verdad? Totalmente, si te lo propones. Mi madre cuando me diagnosticaron fibrosis quística, desde un principio dijo que yo iba a ser una niña como cualquier otra niña, que iba a tener una vida normal entre lo que es. Con tus obligaciones. Sí, entonces ya está. Si te lo propones, Qué fantástico. Oye, cuéntame un poco, porque me has contado antes de empezar esta entrevista, tu rutina de entrenamientos, de clases. Cuéntanoslo, porque empiezas a las 2 con un pequeño calentamiento de 2 horas y media. sí, bueno, aparte por las mañanas, yo personalmente también hago una serie de ejercicios de fortalecimiento para después en las clases, por ejemplo, abdominales, todo tipo de entrenamiento de fortalecimiento que me va a servir para el resto del día. Y nuestras clases empiezan a las 2. Yo llego sobre la 1:15 ya allá a calentar y a estirar y todo. Y a las 2 empieza y bueno, depende del día. Tenemos clases de 2 horas, 2 horas y media. Es que depende, varía mucho
de lo que tengamos después, porque hay días en que tenemos, la mayoría de los días tenemos ensayos para producciones que hacemos en nuestro centro y otros días pues tenemos más clases, o sea, más clases de danza contemporánea que también hacemos, que forma parte del curso de formación. O también podemos, incluso a las 7:30, si tenemos libre, nos da la oportunidad de repetir clases y yo muchas veces me quedo a repetir. Ahí, por si no te había bastado, ¿no? Oye, Claro, pues de verdad que me pareces un ejemplo, no solo porque estás diciendo que a nivel físico una persona con fibrosis quística, si se lo propone, y ojo, dependerá de lo severa que sea la afectación, ¿no?, de fibrosis claro, quística, pero en tu caso creo que hay mucho de mentalidad, de decir, sí, yo quiero, por tanto voy a poder, porque voy a trabajar para ello, ¿no? Ese es un totalmente. mensaje, creo que es un mensaje súper importante eh, para todas las personas con fibrosis quística jóvenes que no saben muy bien qué hacer con su futuro porque a lo mejor tienen dudas de si van a poder, si la fibrosis le va a permitir. Natalia, de verdad, me parece increíble que estés persiguiendo así tu sueño, que veo que lo vas a conseguir porque con esta determinación es imposible no conseguirlo. Esperemos. Y todo este trabajo que estás haciendo, seguro que debes tener a tus padres orgullosos, no. Lo siguiente, tu Sí, madre y la tu verdad padre, es que que yo los sí. conozco desde hace muchos años, sé que estarán con la babilla Sí, y sí. nada, oye, te deseamos muchísima suerte. Creo que la Muchas estás buscando y la gracias. vas a encontrar seguro, Gracias. pero que sepas que creo que puedes ser un referente para toda la juventud con fibrosis quística que te esté escuchando. Natalia, Bueno, muchísimas si gracias. quieres, puedes. Entonces, ese es el lema. Fenomenal, pues ahí queda y a lo mejor será el título de esta cápsula informativa. Mira. Gracias, Natalia. Un beso. Gracias. Hasta luego. Adiós.